En pleno invierno siberiano o durante una ventisca norteamericana, las temperaturas pueden caer muy por debajo del punto en que el agua líquida se congela. Para un automóvil de pasajeros estándar, la solución es simple, una mezcla de etilenglicol y agua, comúnmente conocida como anticongelante, que reduce el punto de congelación y protege el bloque del motor de las grietas. Sin embargo, si observamos una locomotora de carga de 4.000 caballos de fuerza que transporta miles de toneladas a través de estos mismos paisajes helados, descubriremos algo sorprendente. Estos titanes de la industria, a pesar de operar en los climas más extremos de la Tierra, casi nunca usan anticongelante. Sus sistemas de refrigeración están llenos únicamente de agua tratada. Parece una receta para un desastre multimillonario, pero es una decisión de ingeniería deliberada, impulsada por la física, la química y la magnitud de las operaciones ferroviarias. Para comprender el porqué, primero debemos analizar la diferencia fundamental entre el motor de su garaje y el motor principal de una locomotora GOEMD. El motor de un automóvil está diseñado para ofrecer versatilidad y facilidad de mantenimiento al usuario. El motor principal de una locomotora es un motor diésel masivo de velocidad media, diseñado para lograr la máxima eficiencia térmica y un funcionamiento continuo durante décadas. Los requisitos de refrigeración son astronómicos. Mientras que un automóvil puede requerir 2 o 3 galones de refrigerante, una locomotora moderna puede contener entre 300 y 500 galones de líquido. A esta escala, las propiedades físicas del refrigerante se convierten en el factor decisivo para que el motor soporte su carga de trabajo o sufra una falla catastrófica. La razón principal por la que los ingenieros prescinden del glicol es la eficiencia en la transferencia de calor. El agua pura es uno de los fluidos de transferencia de calor más eficaces disponibles en la ciencia moderna. Tiene una alta capacidad calorífica específica, lo que significa que puede absorber y transportar una gran cantidad de energía térmica antes de que su propia temperatura aumente significativamente. Al añadir etilenglicol al agua para crear anticongelante, inevitablemente se pierde parte de esa capacidad de refrigeración. El glicol es significativamente menos eficiente que el agua para transferir calor. En un motor que genera 4.000 caballos de fuerza, los requisitos de disipación de calor son tan intensos que incluso una pequeña disminución en la eficiencia de la refrigeración puede provocar un sobrecalentamiento bajo cargas pesadas. Al usar agua pura, los ingenieros se aseguran de que el motor pueda funcionar a su límite absoluto sin que el sistema de refrigeración se convierta en un cuello de botella. Sin embargo, la decisión no se trata solo de la capacidad del fluido para disipar el calor, sino de lo que sucede cuando ese fluido se filtra donde no debería. En el mundo del ferrocarril pesado, la falla interna más temida es una fuga de refrigerante en el sistema de lubricación. Los motores de las locomotoras están construidos con juntas y sellos complejos que deben soportar vibraciones extremas y ciclos térmicos. Con el tiempo, estos sellos pueden presentar fugas. Si el agua pura se filtra al sistema de lubricación, es un problema, pero manejable. El agua a menudo se puede evaporar o separar. Pero si el anticongelante entra en el cárter, el resultado es instantáneo y devastador. Cuando el etilenglicol se mezcla con el aceite del motor, se produce una reacción química que crea una sustancia espesa y gelatinosa, a menudo denominada por los mecánicos como lodo verde. Esta sustancia es fatal para el motor. Obstruye rápidamente los filtros de aceite, bloquea los conductos de lubricación y destruye las propiedades lubricantes del aceite. Sin una lubricación adecuada, las superficies de fricción del cigüeñal y las bielas se agarrotan en cuestión de minutos. Una pequeña fuga, que sería una molestia con agua, se convierte en la pérdida total del motor con anticongelante. Dado que la reparación de un solo motor de locomotora puede costar cientos de miles de dólares, el riesgo de que se formen bolas de glicol en el aceite es demasiado alto como para justificarlo. Además, existe un conflicto de ingeniería específico entre el glicol y los tipos de juntas que se utilizan en muchos diseños de locomotoras, tanto antiguas como modernas. Muchos motores diésel de servicio pesado utilizan juntas a base de silicona o cauchos sintéticos específicos que son muy eficaces para contener aceite y agua a presión. Sin embargo, el etilenglicol es químicamente agresivo con estos materiales. Tras años de funcionamiento, el anticongelante puede provocar que estos sellos se ablanden, se hinchen o se degraden, causando las fugas que los ingenieros intentan evitar a toda costa. Al utilizar agua tratada con inhibidores de corrosión básicos, las compañías ferroviarias pueden garantizar una vida útil mucho mayor para los componentes internos del motor, asegurando que la locomotora permanezca en las vías y no en el taller de reparaciones.
Esta decisión de ingeniería plantea una pregunta práctica inmediata: si una locomotora utiliza solo agua, ¿cómo sobrevive a un invierno bajo cero sin que se agriete el bloque del motor? La respuesta reside en una combinación de filosofía operativa y sistemas de seguridad mecánicos especializados. Durante la mayor parte de la historia del ferrocarril diésel eléctrico, la solución fue sorprendentemente simple: los motores nunca se apagaban. Un motor en funcionamiento genera su propio calor, y mientras el refrigerante circule, no se congela. En los climas más extremos, las locomotoras permanecían en ralentí durante semanas o incluso meses. Si bien esto puede parecer un desperdicio de combustible, el costo del ralentí era históricamente mucho menor que los millones de dólares necesarios para reemplazar una flota de motores destruidos por la expansión del hielo. Sin embargo, a medida que aumentaron los precios del combustible y se endurecieron las regulaciones ambientales, la industria ya no podía depender del ralentí constante. Esto condujo al desarrollo del sistema de arranque y parada automáticos del motor, AESS, por sus siglas en inglés. Las locomotoras modernas están equipadas con sensores que monitorean la temperatura del agua en los conductos de refrigeración. Si el motor se apaga y la temperatura del agua desciende hacia un umbral crítico, generalmente alrededor de 40 grados Fahrenheit, la computadora de a bordo lo vuelve a encender automáticamente. Funciona el tiempo suficiente para que el agua alcance una temperatura de funcionamiento segura antes de apagarse de nuevo. Este ciclo se repite tantas veces como sea necesario, asegurando que el agua nunca alcance el punto de congelación y reduciendo significativamente el consumo de combustible y las emisiones. Para los ferrocarriles que operan en las latitudes más septentrionales, incluso el sistema AESS a veces resulta insuficiente. En estos casos, los maquinistas utilizan una unidad de potencia auxiliar, APU. Se trata de un motor diésel mucho más pequeño y de alta eficiencia, a menudo una unidad de 4 cilindros, alojado dentro de la carcasa de la locomotora. La función principal de la APU es mantener caliente el motor principal. Acciona una pequeña bomba para hacer circular el agua del motor principal a través de un intercambiador de calor y mantiene las baterías cargadas. Al utilizar una fracción del combustible que requiere el motor principal de 16 cilindros, la APU mantiene la locomotora lista para arrancar, incluso cuando la temperatura ambiente es de 40 grados bajo cero. Sin embargo, incluso con estos sistemas, pueden ocurrir fallas mecánicas. Una batería puede agotarse o un sensor puede fallar, dejando un motor silencioso vulnerable al frío. Para evitar una pérdida total, las locomotoras están equipadas con una última línea de defensa, la válvula de drenaje térmico automático. Este es un dispositivo puramente mecánico que no requiere electricidad para funcionar. Contiene una pastilla de cera o un elemento térmico que reacciona a la temperatura del agua. Si el agua dentro del sistema de refrigeración alcanza un nivel peligrosamente bajo, generalmente alrededor de 2 grados Celsius, 35 grados Fahrenheit, la válvula se abre de golpe. Por la fuerza de la gravedad, cientos de litros de agua tratada se vierten directamente sobre las vías. Si bien esto deja la locomotora parada e inmóvil, salva el motor. Para una compañía ferroviaria, es mucho más económico enviar un camión de servicio para rellenar el agua y arrancar el motor que reemplazar un bloque de motor de hierro fundido que se ha partido por la fuerza imparable de la expansión del hielo. Más allá de los riesgos mecánicos, el uso de anticongelante en la industria ferroviaria presenta enormes obstáculos logísticos y ambientales. El volumen de fluido necesario para una flota nacional es asombroso. Si una importante compañía ferroviaria como Union Pacific o BNSF optara por refrigerantes a base de glicol, necesitaría millones de galones de este producto químico. El costo sería astronómico, pero la responsabilidad ambiental sería aún peor. Las locomotoras operan en zonas remotas y ambientalmente sensibles, cruzando ríos, humedales y atravesando bosques protegidos. Dado que los sistemas de refrigeración de las locomotoras están diseñados para ventilarse o pueden desbordarse ocasionalmente bajo calor extremo, el riesgo de que el glicol tóxico se filtre al medio ambiente es una amenaza constante. El agua pura, tratada con inhibidores de corrosión biodegradables, representa un riesgo significativamente menor para los ecosistemas por los que discurren las vías. En definitiva, la ausencia de anticongelante en las locomotoras es una prueba del sobrediseño que exige la industria pesada. Se trata de una decisión estratégica donde la eficiencia térmica, la durabilidad del motor y la seguridad ambiental se priorizan sobre la comodidad de un simple aditivo químico.
al aprovechar las excelentes propiedades de transferencia de calor del agua y protegerse del frío con sofisticados sistemas de monitorización y mecanismos de seguridad, la industria ferroviaria garantiza que estas enormes máquinas puedan transportar mercancías por todo el mundo, desde los desiertos más calurosos hasta las tundras más frías, sin interrupciones. La locomotora sigue siendo un ejemplo de diseño funcional, demostrando que, a veces, la solución más avanzada reside en lo básico. Si te ha fascinado este análisis en profundidad de la ingeniería del transporte, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para acceder a más análisis técnicos de las máquinas más potentes del mundo.